a todos los amantes y curiosos de la historia. Bienvenidos a mi canal. Hoy os traigo la vida de Frances Stewart. Ella sería conocida en la corte inglesa como la Bella Estuardo gracias a su gran belleza y estuvo cerca de ser la nueva Ana Bolena, debido a que el rey Carlos II de Inglaterra estaría muy encaprichado de ella, tanto que casi pierde la razón. Esta biografía es realizada por petición de Adrián Aro. Frances Teresa Stewart nació el 8 de julio de 1647 en la ciudad de París, en Francia. Ella fue la hija mayor del matrimonio formado por el médico Walter Stewart y de la esposa de este, Sofía Kewi. Su padre era médico de la corte de la reina Enriqueta María de Francia, que fue reina consorte de Inglaterra, además de ser un pariente lejano de la familia Estuardo, perteneciendo a una rama inferior de dicha dinastía, mientras que su madre era una de las damas de compañía de dicha reina. Frances nació en tierras francesas debido a que sus padres habían seguido a su señora la reina hasta Francia, debido a que en Inglaterra se estaba librando la guerra civil inglesa. La muchacha creció en la corte de la reina Enriqueta María y recibiría una estricta educación católica, además de ser formada para comportarse como toda una dama. Pero ella pronto sería conocida por ser una jovencita muy hermosa, una belleza que supuestamente heredó de su madre, quien se decía que era una de las damas más bellas de la reina. Frances creció ajena a todos los acontecimientos que iban surgiendo en Inglaterra, como la decapitación del rey Carlos I, la abolición de la monarquía inglesa y su posterior reinstauración con la llegada al trono del rey Carlos II, hijo del ejecutado rey. La muchacha sería muy querida por la reina Enriqueta María y por la hija menor de esta, la princesa Enriqueta Ana de Inglaterra, llegando a entablar con esta última una amistad muy especial. Es más, dicha princesa llegó a tener muy buenas palabras hacia la dama y llegó a recomendársela a su hermano el rey Carlos II para que sirviese dentro de la corte inglesa. En el año 1662, Frances llegó a tierras inglesas y enseguida fue nombrada como una de las damas de compañía de la reina consorte Catalina Enriqueta de Braganza. La joven tan solo tenía 15 años de edad cuando llegó a la corte inglesa y no tardó mucho en captar la atención del marido de su señora, el rey Carlos II, quien pronto empezaría a cortejarla. Frances no se sentiría cómoda con aquella situación e intentó evitar la presencia del gobernante siempre que pudo, pero al convertirse en su nueva obsesión, ella empezó a ser del interés de otros miembros de la corte, como es el caso de Bárbara Villiers, que era una de las amantes principales del rey, la cual se acercó a la joven dama para tenerla controlada y vigilar de cerca a su nueva rival. La belleza de Frances no sería ignorada en la corte inglesa y pronto sería apodada como la Bella Estuardo, llegando a tener muchos admiradores y algún que otro pretendiente. Pero pese a su gran belleza, la dama siempre fue considerada como una mujer bastante infantil y poco inteligente. Incluso el conde Filiberto de Gramont llegó a dedicarle esas palabras. Sería difícil imaginar menos cerebro combinado con más belleza. Frances no era realmente tan ingenua e infantil como se mostraba en público, siendo esto solo un papel, ya que en las cartas que intercambió con sus amistades y familiares, ella demostró ser una mujer ingeniosa, sensata y muy profunda. Pese a que la dama rechazó al rey
en numerosas ocasiones. Se sabe que hacia el año 1663 finalmente aceptó convertirse en su amante, tal vez por obligación, por la insistencia del monarca o porque cayó rendida ante sus encantos, debido a que Carlos II tenía fama de ser todo un seductor, pero ella nunca llegaría a ser una de sus amantes oficiales. Carlos II estaba acostumbrado a tener varias amantes a la vez, pero durante un tiempo solo tuvo ojos para la bella Frances y parecía estar realmente encaprichado de ella. Incluso algunos rumores sugerían que el monarca se estaba planteando el casarse con la dama si lograba divorciarse de su esposa, la reina Catalina Enriqueta de Braganza, ya que dicha reina sufría de distintos problemas de salud, además de que todos sus embarazos acabaron en abortos. Carlos II no llegó a tener hijos legítimos con su esposa, pero sí llegó a tener numerosa descendencia con sus amantes. Incluso se dice que Frances pudo haber alumbrado a una hija, una niña que se llamó Rebeca, pero este alumbramiento se podría haber mantenido en secreto, debido a que la dama quería seguir manteniendo su papel de joven hermosa, virtuosa e ingenua. Así que el hecho de haber tenido una hija con el rey podría ocasionar que empezase a ser vista con otros ojos. Según iban pasando los años, la dama seguiría gozando de cierta fama dentro de la corte inglesa y muchos alababan su gran belleza, tanto que inspiró a algunos escritores, poetas, músicos y artistas de la corte. Incluso su rostro sería inmortalizado en distintas medallas, monedas, bustos y estatuas. Pero Frances es realmente conocida por posar como Britannia en la medalla conmemorativa de la Paz de Breda. En el año 1667, la dama puso fin a su relación con el monarca, debido a que estaba enamorada de uno de sus principales pretendientes, el duque de Lennox y de Richmond, Carlos Estuardo. Según se cuenta, la dama y el duque mantenían una relación a las espaldas del rey, pero en una ocasión fueron descubiertos por la amante oficial del monarca, Bárbara Villiers, así que ante el miedo de que ésta le confesase aquella relación secreta al rey, los amantes decidieron fugarse juntos para poder casarse, celebrándose aquella boda secreta en el mes de marzo de 1667. Para entonces, ella tenía 19 años de edad en el momento de la unión, y él 28. Aquel casamiento sería un gran escándalo, ya que no solo se habían casado sin el permiso del rey, sino que los amantes habían celebrado su boda apenas 2 meses después de la muerte de la segunda esposa del duque. Tras haberse convertido en la nueva duquesa consorte de Lennox y de Richmond, los recién casados regresaron a Londres y se instalaron en el apartamento que poseía la madre de Frances en Somerset House. La presencia del matrimonio en la ciudad de Londres sería considerado como una falta de respeto hacia el rey, y pese a que la duquesa había devuelto todas las joyas y los regalos que le había hecho el monarca durante su relación, Carlos II se mostraría muy enfadado con los recién casados. Así que ante esta situación, el matrimonio decidió abandonar Londres y se instalaron por una temporada en una finca que el duque de Richmond poseía en el condado de Kent. Aquel casamiento secreto también provocó que algunos miembros de la corte cayesen en desgracia y fuesen destituidos de sus cargos, como es el caso del conde de Clarendon, Edward Hyde, quien supuestamente animó a la pareja a casarse, debido a que dicho conde tenía una serie de intereses personales y no quería que el monarca se divorciase de su esposa, la reina Catalina Enriqueta de Braganza, para casarse con Frances. Edward Hyde era padre de Anna Hyde y abuelo de las princesas María y Ana, que eran las sobrinas
del rey Carlos II. Así que si el monarca no tenía descendencia legítima, era muy posible que la corona inglesa fuese heredada en algún momento por algunas de dichas princesas. En cambio, si el monarca se casaba con Frances y tenía descendencia, sus nietas quedarían apartadas del trono inglés. Los duques de Richmond visitarían de vez en cuando la ciudad de Londres, y durante una de estas visitas, Frances se contagió de viruela, llegándose a debatir entre la vida y la muerte. Cuando el rey se enteró de que su antigua amante estaba muy enferma, este decidió entregarle su perdón y permitió a los duques el poder regresar a la corte, devolviéndoles todos sus honores y sus puestos dentro de la corte. La duquesa logró sobrevivir a la viruela, pero dicha enfermedad le dejaría feas cicatrices por toda la cara, perdiendo así gran parte de su belleza. El matrimonio recibió una serie de apartamentos en el palacio de Whitehall, donde fijaron su residencia, y Frances pronto regresó a su cargo como dama de compañía de la reina, pero su nuevo aspecto consternó a todos aquellos que en su día admiraron su gran belleza. Pese a perder gran parte de su encanto, la duquesa volvió a ser cortejada y perseguida por el monarca, convirtiéndose así en la rival de la nueva amante real, Luisa de Quewaye. Pero pese a gozar de las atenciones y del favor del gobernante, Frances se negó a intimar con él, siéndole así fiel a su esposo y convirtiéndose en el amor platónico del monarca. En el año 1672, su marido fue destinado como diplomático a Dinamarca, mientras que la duquesa permaneció en la corte inglesa, donde se dedicó a administrar la fortuna, las propiedades y las tierras de su esposo, llegando a ser admirada por ser una mujer muy prudente y sensata a la hora de administrar sus bienes y su fortuna, ya que a diferencia de su marido, este siempre había sido un gran derrochador. El 12 de diciembre de aquel mismo año, su esposo, Carlos Estuardo, murió ahogado cuando se encontraba en Dinamarca, siendo una muerte que afectó mucho a Frances, quien realmente estaba enamorada de su marido. Como el fallecido duque no había conseguido tener hijos con ninguna de sus 3 esposas, todos los bienes y las propiedades de los duques de Lennox y de Richmond tendrían que regresar a la corona inglesa, pero el rey Carlos II, que era conocido por su gran generosidad, le permitió a Frances el seguir administrando las propiedades de su fallecido esposo, además de percibir las rentas y una pensión de viudedad, convirtiéndose así en una de las viudas más poderosas y ricas de Inglaterra. Frances se convirtió en una viuda muy respetada en la corte inglesa y por unos cuantos años seguiría ejerciendo su puesto como dama de compañía, llegando a servir tanto a la reina Catalina Enriqueta de Braganza como a la siguiente reina, María de Módena, quien sería la segunda esposa del rey Jacobo II, quien se había sentado en el trono inglés tras la muerte sin descendencia legítima de su hermano, el rey Carlos II. No se sabe mucho cómo fue la vida de Frances durante esta última etapa. Tan solo hay constancia de que se acabaría retirando a una de las propiedades que había pertenecido a su fallecido marido, Lennox Love House, en Escocia, retirándose a esta residencia poco antes de que estallase en el año 1688 la Revolución Gloriosa, donde el príncipe Guillermo de Orange se levantó contra su propio suegro, el rey Jacobo II, para sentarse así junto a su esposa, María Estuardo, en el trono inglés, bajo los nombres de Guillermo III y María II de Inglaterra. Frances permaneció en tierras inglesas, ajena a todos aquellos conflictos y cambios políticos, aunque sí es cierto
que en varias ocasiones se verá obligada a reclamar al Parlamento inglés la pensión de viudedad que percibía de la corona inglesa y que no se le estaba siendo pagada. La duquesa viuda se dejaría ver por última vez en público en la primavera de 1702, cuando asistió a la coronación de la reina Ana de Gran Bretaña. Pero para entonces ya llevaba años sufriendo de una pésima salud, falleciendo en su propia residencia el 15 de octubre de aquel mismo año, a los 55 años de edad. Sus restos mortales descansan junto a los de su marido en la abadía de Westminster, en Londres, en Inglaterra. Frances fue una mujer que destacó en su tiempo por ser muy hermosa, llegando a ser la musa de distintos escritores, poetas, músicos y artistas de la corte, los cuales inmortalizaron su gran belleza en sus obras, pero es especialmente recordada por ser la modelo de Britannia. La belleza de esta dama casi hace perder la razón al rey Carlos II de Inglaterra, el cual se llegó a plantear el divorciarse de su esposa para casarse con la bella Estuardo, algo que habría provocado un grandísimo escándalo, además de que se puede haber convertido ella en la nueva Ana Bolena. Pero las intrigas palaciegas y los intereses personales de distintos miembros de la corte ocasionaron que esta historia no se volviese a repetir, siendo animada Frances a casarse con el hombre que realmente amaba y al que sería fiel pese a las insistencias del monarca. La duquesa perdió gran parte de su belleza a causa de la viruela, pero esto no le importaría demasiado a Carlos II, quien seguiría viéndola muy hermosa. Además, pese a ser rechazado finalmente por Frances por ser una mujer casada, el monarca nunca perdió el interés que tenía hacia ella, pasando de ser solo un capricho amoroso más a ser su amor platónico. Bueno amigos, llegamos al final de la vida de Frances Stewart. Espero que os haya gustado esta historia y espero a que Adrián Aro también. Como siempre, agradeceros todo el apoyo que recibe el canal. Mil gracias por ver los vídeos que voy realizando y quisiera agradeceros de corazón el que forméis parte de Biopic Channel. Hoy me gustaría saber qué os ha parecido esta historia y si conocéis a otras amantes reales que estuvieron cerca de provocar el divorcio entre reyes. También me gustaría mandar un afectuoso saludo a Félix Droguet. Y con esto me despido. Hasta la próxima.